nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Sagrado Corazón de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok. Bienvenidos todos. Entonces, vamos empezando hoy una serie de pláticas sobre el sacramento de matrimonio. Okay? Y pues estas pláticas pueden servir para parte de la formación prematrimonial. Entonces, como mencioné en el sermón, en la misa, el padre Todd Tamer, que escribió un libro, se llama Matrimonio Cristiano, un libro excelente que recomiendo para todos los matrimonios, todas las parejas preparándose para casar. Dice que ahora, y él escribió, no sé exactamente, pero hace años, dice que antes no era tan necesario preocuparnos para mucha formación prematrimonial, porque todos recibían una formación prematrimonial desde su niñez. Es decir, crecieron todos en familias santas, buenas, ¿no? Que vivían la fe y las virtudes. Entonces fue algo natural. Mientras ahora, y él estaba hablando hace años, entonces es peor ahora, ¿no? Que el estado de la familia está muy mal, como sabemos. ¿No? Tantas malas ideas, tantos abusos, ¿no? Que queremos llamar familia cosas que son pues pecados graves, ¿no? Y entonces son pocos que pueden decir que en su niñez, su juventud, recibieron un ejemplo de una buena familia, ¿no? Entonces es importante empezar, ¿no? Meditando en eso, ¿no? Y no tiene que levantar la mano o nada, pero ¿de qué tienen como imagen del matrimonio? Desde sus papás, de las personas que viven por su alrededor, ¿qué es la imagen de matrimonio que tienen? Y si es en verdad algo que te gustaría imitar, o más probablemente en la mayoría de los casos es algo que quieres evitar, lastimosamente. Entonces, esta clase debe de servir también para fortalecer los matrimonios que ya llevan años, y debe de servir para fundamento para los que van a empezar su vida matrimonial. Y es un tema bien amplio, entonces no vamos a poder decir todo que uno puede decir sobre el matrimonio. Por eso les voy a recomendar la lectura de varias encíclicas o libros que hablan más del tema. Pero estoy convencido de que una de las cosas más urgentes para nuestros tiempos es de renovar, ¿no? La salud del matrimonio en general. Porque si el país está lleno de familias santas y que entienden su vocación, entonces no hay tanta necesidad de preocuparnos por lo que pasa en la economía, en la política, etc. Porque la familia es la base de la sociedad. Pero si andamos mal
en la familia, entonces tenemos poca esperanza. Me acuerdo de hace unos años, fuimos a México con los seminaristas en esta temporada. Celebramos una misa en la catedral y al salir nos chocamos con la marcha gay, ¿okay? Y la grande y asquerosa. Y lo que, bueno, además de todas las escenas horribles que hay, pueden imaginar, lo que me entristeció demasiado fue ver familias reales, mamá, papá, hijos, observando eso. Entonces, en vez de dar el buen ejemplo a sus hijos, está aplaudiendo algo tan en contra de los diseños de Dios, ¿no? Y exponiendo a sus niños a escenas tan horribles, ¿no? Entonces, hemos caído mucho y necesitamos recuperar mucho para vivir el matrimonio como Dios quiere. Voy a comentar como introducción, ¿okay? Que el proceso de matrimonio que llevo yo implica, además de estas clases, también unas reuniones individuales, ¿okay? En que nos conocemos primero, que vemos lo de los trámites, los documentos que son necesarios, y también, además de los conceptos abstractos o generales que vamos a ver en estas clases, también hay asuntos que necesitamos ver en un modo individual. Empiezo el proceso con una encuesta que las dos personas tienen que llenar aparte, que pregunta ciertas cosas muy importantes para la vida matrimonial, y no es para probar si son compatibles o no, sino es para plantar ideas de conversación y ver qué tan de acuerdo son en los temas más importantes. Y a veces pues están completamente de acuerdo, es fácil. A veces encontramos ciertas áreas en que pues necesitamos practicar más a fondo sobre un tema o otro, ¿okay? Entonces la iglesia requiere un tiempo de preparación prematrimonial, porque lo que pretenden hacer, es decir, cometer matrimonio, como decía Padre Romo, ¿no? Es algo muy serio, ¿no? Para serme sacerdote tenía que estudiar 7 años, y en el seminario diocesano muchos estudian aún más, ¿no? Porque es un compromiso para la vida. Hoy, ¿qué requieren de los que quieren casar? Los que quieren conferir un sacramento a la otra persona, porque vamos a ver eso, que el ministro del sacramento son los esposos, ¿okay? Que van a tener responsabilidad para otras almas eternas, ¿no? que son destinadas para vivir para siempre en el cielo, ¿okay? Entonces Dios va a pedir cuentas de los papás, principalmente por cómo formaron o criaron sus hijos en la fe, ¿okay? ¿Y qué requiere? Pues no sé qué requiere el Estado, que tramiten ciertos documentos, no sé, ¿okay? Y la iglesia en realidad pide muy poco, unas pláticas, ¿no? Unos testigos y ya, y todo el mundo puede hacerlo. Pero la iglesia también exige que haya un testigo, ¿okay? Que aunque los ministros son los esposos, que haya un representante de la iglesia para recibir los votos y atestiguar de que las personas no tengan impedimentos, y también que entiendan lo que van a hacer.
Entonces, ese es el propósito de prácticas prematrimoniales. No para enfadarlos, ¿no? Sino para que tomen una decisión informada, ¿no? Para pues, ir adelante y casarse, o tal vez para disuadirse, para que no se casen, ¿no? Y por eso traje los seminaristas, si alguien quiere inscribirse en el seminario. Dicen, mejor que no, ¿no? Y aún nuestro Señor lo dijo, ¿no? Cuando restituyó la naturaleza original del matrimonio, prohibiendo el divorcio, y los discípulos dijeron, pues ese es difícil. ¿Quién lo puede aguantar, no? Y dijo que no es para todos, ¿sí? Y San Pablo también dijo, ¿no? Yo preferiría que todos fueran como yo, soltero. Pero no sobreviviría el mundo ni la iglesia si fuera así. Y no es la vocación o la voluntad de Dios para todos, ¿no? En realidad, la mayoría van a recibir el sacramento de matrimonio, entonces nos conviene de estudiarlo y aprovechar para apreciar el gran don que es. ¿Okay? Si están aquí pensando que quieren que estas pláticas sirven para pláticas prematrimoniales, que sean en nuestra parroquia para casarse en otra parroquia, antes de todo tienes que presentarte conmigo y tengo que tener la asistencia para asegurar que asistes a todas las pláticas. También voy a enfatizar, especialmente para esas parejas preparándose para el matrimonio, que sé que esto es un sacrificio. Okay, tal vez tienen otras cosas que hacer, es difícil el horario, el lugar, no sé. Pero las cosas que nos exigen un sacrificio muchas veces tienen mayor valor. Y eso es muy importante. Entonces les pido que hagan el sacrificio para cumplir con la asistencia, llegar a tiempo y tomarlo en la mejor forma, ¿no? Aprovechando, no simplemente aguantando. ¿Okay? Los temas que vamos a ver que vamos a considerar matrimonio en general, sus propiedades, fines y bienes, impedimentos, en qué consiste el consentimiento y la forma canónica cuáles son los efectos que también implica cómo vivir el matrimonio. Okay, tenemos que hablar de la apertura a la vida, generosidad, okay, y la castidad matrimonial. Que es un tema un poco más delicado. Que queremos mencionar algo sobre qué implica criar niños
dentro del sacramento del matrimonio y unos asuntos prácticos como resolución de conflictos. Ese es el esquema principal. Bueno, y estoy basando estas pláticas principalmente en una encíclica escrito por el Papa Pío XI, que es pues la clásica sobre el matrimonio. Se llama Casti Connubii, ¿okay? Que todos los matrimonios deben de leer. Okay? Y el Papa empieza su encíclica diciendo cuán grande sea la dignidad del casto matrimonio, de que habiendo Cristo, Señor nuestro e Hijo del Eterno Padre, tomado la carne del hombre caído, no solamente quiso incluir de un modo peculiar este principio y fundamento de la sociedad doméstica y hasta del humano consorcio en aquel su amantísimo designio de redimir, como lo hizo a nuestro linaje, sino que también lo elevó a verdadero y gran sacramento de la nueva ley. Entonces, esa es una manera muy bonita de empezar, ¿no? Considerando la gran dignidad y hermosura de este sacramento. Y por otro lado, ¿okay? Considerando los peligros que amenazan el matrimonio hoy en día. ¿Okay? Entonces, citando Toth Tamer, no hay tema más candente y actual, pero al mismo tiempo más delicado y difícil que el del matrimonio y la familia, porque de él depende en gran parte la felicidad del hombre. El hombre que ha logrado, gracias a su trabajo e inteligencia, descubrimientos nunca soñados, ha creído que también podría resolver el problema del matrimonio con su sola razón y esfuerzo. Pero después de sufrir amargas experiencias, ha tenido que reconocer desengañado que el matrimonio no es un problema de matemáticas que él puede resolver con su sola razón. No, el matrimonio y la vida de familia vienen a ser una educación con varias incógnitas, un problema que no puede resolverse con las matemáticas humanas, porque el matrimonio, según la expresión de San Pablo, es un misterio grande. Y la única forma de resolver tal problema es apoyándose en quien conoce todos los misterios, que no puede ser otro que Dios. Y esa es una buena reflexión. ¿Okay? Que dice San Pablo en la carta a los Efesios. Cuando habla, y para muchos es un pasaje controvertido. Cuando dice San Pablo que la mujer debe de ser sujeta a su marido y que el marido debe de entregar su vida para el bien de la esposa, y dice que esta relación es una reflexión de la unión entre Cristo y su iglesia. ¿Okay? Y dice que estoy hablando de un gran misterio o sacramento y refiero a Cristo y su iglesia. Entonces, aquí hay algo para meditar, ¿no? Porque el matrimonio cristiano, el sacramento, Dios puso en el mundo para ser un testimonio de su unión con su iglesia. Entonces, ¿qué responsabilidad implica para ustedes los casados? Entonces, si no llevan a cabo bien su matrimonio, entonces estarían dando mal testimonio de la fidelidad de Cristo hacia su iglesia. ¿Okay? Y pueden ser simplemente por vivir santamente, con generosidad, el sacramento de matrimonio, pueden ser misioneros al mundo. Porque el testimonio de su vida en familia atraerá otras a conocer Cristo y la fidelidad
de Él para con su iglesia. Okay. Okay. Para los que no estuvieron en misa, okay. Dice una encuesta, okay, que en los últimos 15 años la tasa de divorcio en México ha subido 136%. Y al mismo tiempo el número de matrimonios ha bajado 21%. ¿Okay? Y al mismo tiempo el número de matrimonios entre personas del mismo sexo está creciendo. Y algunos ven eso como algo bueno. ¿Okay? Es evidencia de la crisis en que estamos. En México, okay, para cada 100 matrimonios hay un promedio de 18.7 divorcios. Okay. Todavía ustedes van bien, okay, porque en los Estados Unidos estamos por la mitad. 50% de los matrimonios resultan en divorcio. Dicen que la duración promedia de un matrimonio en México ahora es unos 14 años solamente, ¿no? Entonces, si han vivido más de eso, bien casados, a pesar de las dificultades, felicidades. Okay, y entonces, considerando todo eso, nos conviene de platicar, de dar una formación para 3 fines principalmente. Okay? Necesitamos entender, necesitamos asegurar que no hay impedimentos para los que van a casar. Porque han escuchado todos de la anulación, okay, que muchos piensan, y hablaremos más de eso luego, que no es divorcio católico, okay, sino es cuando la iglesia declara que hubo un problema desde el principio. ¿No? Que resulta que el matrimonio fue nulo, que nunca existió. ¿Okay? Entonces, eso es algo que queremos evitar, obviamente. No quieren fingir un sacramento cuando hay un problema. Y hay una sección muy extensa de todas las cosas que pueden resultar en un impedimento, y hay diferentes categorías. Algunos obvios, otros no tan obvios. También tienen que entender lo que van a prometer cuando se casen, o lo que ya han prometido cuando se casaron. ¿Okay? Y también queremos ayudarles a vivir santamente, aprovechar de las gracias disponibles. Porque el matrimonio, siendo sacramento para los bautizados, es una fuente de gracia santificante. ¿Okay? Se recuerden que según la gracia santificante que tenemos en el alma cuando morimos, ¿okay?, llegaremos a un grado más o menos alto en el cielo. Entonces reciben o han recibido un sacramento que es fuente de gracia santificante y también de gracias actuales y sacramentales para que puedan cumplir con lo que están prometieron en su boda. ¿Okay? El matrimonio como sacramento lo clasificamos como entre los sacramentos que sirve para el bien de la sociedad. Que hay 2 de los sacramentos que son para el bien común, más que el bien individual. El matrimonio y el orden sagrado, porque es una orientación para servir a los demás. ¿Okay? Y como decimos en la exhortación antes del matrimonio, es un medio para conseguir el mayor grado de felicidad posible, ¿okay?, para un ser humano en este mundo. Eso es lo que dice la iglesia en la introducción a la ceremonia de matrimonio, si lo vivimos como Dios quiere. El problema es, y la razón por la cual tantos matrimonios fracasan, es que piensan en vivir el matrimonio
según otro entendimiento. ¿Okay? Porque si una pareja dice, si vienen para su primera reunión, para su preparación y les pregunto, ¿y por qué quieren casarse? Pues hay muchas respuestas, ¿no? Obviamente van a decir que porque nos amamos, porque queremos tener una familia, ¿okay? Pero si basan su decisión principalmente en porque quiero ser feliz, ¿okay? Entonces están equivocados. Felicidad puede resultar, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal, según los fines, es cumplir con la voluntad de Dios y así lograr nuestra santificación. ¿Okay? Entonces, lo que debe de pensar es que esta persona que he escogido es un medio eficaz para ayudarme a alcanzar la santidad, la salvación. ¿Okay? Esta es la mentalidad cristiana sobre el matrimonio. ¿Okay? Interesante que, considerando ciertos nombres, ¿okay? Hablamos de matrimonio, ¿okay? Literalmente, matrimonio es el oficio de ser mamá, ¿okay? Madre, ¿okay? Y monio es munus, ¿okay? Es la responsabilidad de ser mamá. ¿Okay? Vamos a ver que el fin principal del matrimonio es la procreación y crianza de los hijos. Y como este papel cae principalmente sobre la mamá, aunque el papá tiene un papel muy importante, obviamente, pero como es ella que da la luz al hijo, entonces hablamos de matrimonio como la responsabilidad de ser mamá. Y por otro lado tenemos la palabra patrimonio. ¿A qué refiere? ¿Cómo? Los bienes materiales. Bienes materiales, ¿okay? De uno herede, de una familia, el patrimonio de la familia son sus bienes, ¿okay? Entonces es el papel del papá de proveer para las necesidades materiales de la familia, ¿okay? Por trabajar, ¿no? Por sacrificarse para el bien de su familia. Y sobre la mamá cae la responsabilidad de la educación de los hijos. Obviamente cooperen en estos trabajos, pero de eso vienen las palabras. ¿Okay? También podemos hablar de cónyuges, ¿okay? Que significa un yugo común, ¿okay? Que los dos se ponen un yugo, ¿okay? Se atan así para cargar las dificultades de la vida, de la familia, pero en común. Hablamos de nupcias. ¿Okay? Nupcias refiere a un velo. ¿Okay? Porque en los tiempos antiguos las novias se cubrían la cabeza con un velo como muestra de la modestia. ¿Okay? Ella se hace parecer como una nube. ¿Okay? De esto viene esta palabra de nupcias, ¿no? Y entonces mantenemos estas tradiciones en el velo que la novia lleva, ¿no? Que debe de representar su castidad y modestia. Y interesantemente, ¿okay? En tiempos anteriores, ¿okay? La modestia de una joven que iba a casar era pues tan común o tan obvio
que dice en el Catecismo de Trento, hablando de cómo pueden comunicar el consentimiento, que si por vergüenza la mujer no puede pronunciar su sí, su consentimiento, es permitido que sus papás hablen en su lugar, ¿no? Porque era así el sentido. También hablamos de consorcio. Que es compartiendo el destino de la sociedad o vida en común, que es el vínculo común de cuerpos y mentes, por el cual los cónyuges están unidos. Una definición de matrimonio, muy técnico, ¿okay? Mejor les pregunto, ¿qué opiniones tenemos? Si buscamos en el diccionario, diccionario católico, pero es muy interesante porque si entendemos bien la definición técnica, vamos a ver por qué, por ejemplo, es absurdo hablar de matrimonio gay, que no tiene sentido. ¿Okay? ¿Qué opinan? Una idea de cómo es la definición del matrimonio. El matrimonio es un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo que establece una santa e indisoluble unión entre hombre y mujer y les da gracia para amarse uno a otro santamente y educar cristianamente a sus hijos. Ok, es buena definición. Okay, no tan técnico como estamos buscando, okay, pero de todos modos muy bien. Okay. Okay. La definición que encontramos en los manuales de teología sacramental es eso. Es un contrato, porque ahora estamos hablando de matrimonio tanto como algo natural como algo sacramental, y vamos a distinguir luego qué es la diferencia. Pero matrimonio válido, real, existe aún entre paganos, ¿no? Porque ¿cuándo fue instituido el matrimonio? En Edén, ¿no? Desde el principio. Okay. Contrato por el cual un varón y una mujer se entregan legítimamente el derecho mutuo y exclusivo para actos sobre sus cuerpos en orden a los actos de suyo apto para la generación y educación de prole. Okay. El resto de estas clases va a ser una explicación de esta definición. Okay. Pero es muy precisa. Okay. Por ejemplo, si consideramos no solamente que menciona un varón y una mujer,
Pero ¿por qué propósito? ¿Okay? Porque no hay sentido hablar de matrimonio gay. ¿Okay? Porque el contrato es para lo que es apto para generar hijos. ¿Okay? Para dos personas del mismo sexo, esta queda totalmente excluido. ¿Okay? Y vemos también el fin principal, ¿okay? Que es la generación y educación de prole, y que es mutuo y exclusivo, ¿okay? Que son las propiedades principales del matrimonio. También hablamos de que se entregan legítimamente, porque algunas categorías de personas pueden ser excluidas de la posibilidad de casar. ¿Okay? También es importante entender eso. ¿Okay? Les voy a dar un ejemplo que nos dieron, ¿okay? en una clase de matrimonio, que existe el caso de un matrimonio, se casaron muy joven, ¿okay? Como, no sé si se hicieron homeschool o no, ¿okay? Pero después de unos años de matrimonio, ¿okay? Todo el mundo estaba como sorprendido, inclusive ellos, de que pues no ha salido un embarazo, ¿okay? No hubo problema. ¿Okay? Entonces, no sé cómo surgió el tema, pero alguien les preguntó sobre su vida íntima y todo eso, y pues quedaron sorprendidos. Cuando les empezaron a preguntarles si sí, eso, y ¿qué? ¿Qué debemos de hacer? ¡Ay, qué asco! ¿No? Que literalmente no tenían idea de cómo, que hacen el matrimonio. ¿Okay? Entonces, fue un matrimonio nulo, ¿okay? Inválido, porque no entendieron el objeto de su voto o su consentimiento. No sabían a qué estaban consentiendo. ¿Okay? Entonces, para que todos sepan, estén preparados de qué es el matrimonio. Okay. Su origen es algo sagrado instituido por Dios, ¿no? Entonces vale la pena, ¿okay? Considerar, ¿okay? El libro de Génesis. ¿Okay? Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, y dominen a los peces del mar, y a las aves del cielo, y a las bestias, y a toda la tierra, y a todo reptil que se mueve sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Los creó varón y hembra, y los bendijo Dios y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra y enseñoréense de ella, y dominen a los peces del mar, y a las aves del cielo, y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Dijo Dios: vean que les he dado todas las hierbas, las cuales producen simiente sobre la tierra, y todos los árboles, los cuales tienen en sí mismos simiente de su especie. Y vio Dios todas las cosas que había hecho, y eran en gran manera buenas, y atardeció y amaneció día sexto. Formó entonces el Señor Dios al hombre del lodo de la tierra, y le inspiró en sus narices un soplo de vida, y quedó hecho el hombre viviente con alma racional. Había plantado el Señor Dios desde el principio un jardín delicioso, en que colocó al hombre que había formado, y en donde el Señor había hecho nacer la tierra misma, toda suerte de árboles hermosa a la vista. De este lugar de la delicia salía un río para regar el paraíso.
etcétera, etcétera. Y luego el Señor dijo, el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle ayuda y compañía semejante a él. Y formado que hubo de la tierra el Señor Dios todos los animales terrestres y todas las aves del cielo, los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. En efecto, todos los nombres puestos por Adán a los animales vivientes, esos son sus nombres propios. Y a todas las bestias de la tierra, mas no se hallaba para Adán ayuda adecuada. Por tanto, el Señor Dios hizo caer sobre Adán un profundo sueño, y mientras estaba dormido le quitó una de las costillas y llenó de carne aquel vacío. Y de la costilla aquella que había sacado de Adán, formó el Señor Dios una mujer, la cual puso delante de Adán, y dijo a Adán, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ha de llamarse pues hembra, porque del hombre ha sido sacada. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre, y estará unido a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Y ambos, a saber, Adán y su esposa, estaban desnudos y no sentían por ello rubor ninguno. Okay. Entonces, en el principio, en Génesis, vemos los fundamentos principales del matrimonio. Okay. Que Dios les dio el mandamiento de ser fecundos. Okay. El fin principal, la procreación. Pero también dijo que no está bien que el hombre quede solo, que esté solo. Okay. Entonces, le buscó un ayudante, un compañero, ¿okay? Y ningún animal fue adecuado, ¿okay? Porque ellos no comparten la imagen y semejanza de Dios, ¿okay? Y como Dios dio a Adán dominio sobre los animales, que vemos por el hecho de que él nombró los animales, pero no nombró a la mujer, ¿okay? No le dio nombre propio. Okay, porque son compañeros. Los padres de la iglesia dicen que pues, es importante ver que la mujer salió del hombre, por eso el hombre tiene la jefatura o la cabecera de la familia, del matrimonio, pero también es importante ver que por eso ella tiene una gran dignidad. Porque mientras Adán fue hecho de lodo, ¿okay? La mujer fue hecha de materia ya formada del hombre, ¿okay? Pero tampoco Dios la sacó de sus pies, ¿okay? Para indicar que él debe de estar sobre ella como sobre una esclava, ¿okay? Pero tampoco la sacó de su cabeza. Okay. Entonces, la mujer no debe de regir sobre el hombre tampoco, ¿no? Pero su consorcio es uno de compañeros, por eso la sacó de su costado. Okay. Entonces, fue el plan original de Dios, okay. Y también vemos en el principio que Dios dice que debe de ser una sola carne. Lo que Dios, y luego nuestro Señor va a restablecer, ¿okay? La inocencia, ¿okay? El plan original del matrimonio, a pesar de siglos de permitir el divorcio, ¿okay? Permitir otros abusos, dice Jesús, pero no era así en el principio. Y lo que Dios ha vinculado, ningún hombre debe de separar. Entonces el plan original de Dios es matrimonio monógamo, ¿okay? Exclusivo y para la vida, ¿okay? Indisoluble. ¿Okay? Y a pesar de abusos que han entrado en otros tiempos. ¿Okay? Entonces, por este origen natural, ¿okay? Que está en
la naturaleza de las cosas, podemos declarar que ciertas cosas no simplemente son prohibidas porque la iglesia lo dice, pero de la misma naturaleza del matrimonio. Tenemos que descartar la fornicación, poligamia, relaciones no naturales, el divorcio aún. Todo eso está prohibido por la ley natural. Y podemos luego hablar de otros tipos de leyes, de prohibiciones, porque sí entra luego ley positiva, ley divina, ley humana. Por ejemplo, en México y en unos pocos países que el Estado ha separado el matrimonio civil del matrimonio religioso, que es un abuso que antes ha sido condenado. Existe también en Francia, no sé dónde más. Pero, ¿quién tiene autoridad sobre el matrimonio? Pues principalmente no es el Estado. Aunque el Estado tiene algo que ver con el matrimonio, principalmente es algo de Dios. Entonces, por ejemplo, en los Estados Unidos, que no se casen antes por lo civil, ¿no? Sino el ministro del sacramento también firma el papel para el matrimonio civil. Pero si el Estado puede establecer ciertas reglas o leyes relacionadas al matrimonio, porque también es un contrato civil, tiene que ver con la sociedad. Entonces, la esencia del matrimonio entonces consiste en el contrato, el consentimiento, que dan su palabra y acepten. Luego veremos como forma, materia y forma del sacramento. Pero ha habido controversias, ¿no? ¿En qué consiste la naturaleza del matrimonio? ¿Es el acto matrimonial? ¿No? ¿Es la declaración de la iglesia o del Estado? Pero la esencia del matrimonio es el intercambio de consentimiento, que tiene que ser voluntario. Tiene que ser para el presente. No pueden tener una boda en que dicen que en 10 años te caso. No. Es para el presente. Y es según para estas cosas, ¿no? Es con este entendimiento. Por eso es tan importante entender cómo consentimos libremente, voluntariamente y lícitamente este estado. Hacemos unas más distinciones, porque hablando del matrimonio, podemos hablar del matrimonio como el acto de contraerlo, que se llama matrimonium in fieri. Es como hacer el matrimonio, pero luego tenemos que hablar también matrimonium in facto esse, que son los resultados, porque su matrimonio no es de un día y ya, obviamente. Sigue, tienen que vivirlo cada día, y no hay escape, es permanente. Entonces los dos aspectos son importantes. También el matrimonio es santo, es bueno, pero no es obligatorio para todos. Es necesario para la sociedad que algunos se casen, pero tal vez han escuchado, como dicen unos protestantes que están en contra del celibato, por ejemplo, que todos tienen que casar, a fuerzas, ¿no? Si quieren o no.
¿okay? Pero eso es permitido y es santo, pero no es obligatorio para todos. ¿Okay? Vamos a ver unas categorías de tipos de matrimonio. ¿Okay? Y estos términos van a tener importancia luego para otros asuntos que vemos. ¿Okay? ¿Okay? Pero hablamos de matrimonio por razón de los que lo contraen. ¿Okay? Y tenemos matrimonio entre bautizados. ¿Okay? Y entre paganos. Y es una distinción importante. ¿Okay? Dos personas bautizadas que contraen un matrimonio que es natural y sacramental. Es imposible que personas bautizadas contraen matrimonio puramente natural. A fuerzas hay un sacramento. ¿Okay? Y puede ser aún entre los no católicos, ¿okay? Si son bautizados. ¿Okay? Pero paganos, ¿okay? Los que no han sido bautizados, tienen un matrimonio natural, ¿okay? Pero no sacramental. Y es un punto controvertido de si un bautizado se casa con un no bautizado, si es sacramento para el bautizado, siendo no sacramental para el pagano. No ha sido resuelto eso. Pero esa es la razón, por ejemplo, que la iglesia tiene jurisdicción sobre los matrimonios de los bautizados, porque también es sacramento. ¿Okay? Es imposible que contraen solamente un matrimonio civil. Está permitido en ciertos casos, como cuando el gobierno lo exige, que los bautizados contraen también un matrimonio civil, pero es nada más para cumplir el requisito. Entonces no deben de pensar, por ejemplo, que hay una realidad, ¿okay? Más que simplemente legal en su matrimonio civil. Es nada más un paso para cumplir. Y me dicen que antes la costumbre, que yo creo que es más recomendable, es de hacer el matrimonio civil en el mismo día, para no tener una separación. Porque lo que pasa luego yo estoy convencido, que es parte de una táctica anticlerical de querer crear como una distinción de que hay dos formas de matrimonio. Y como una persona me lo comentó una vez, ¿no? Estamos casados por civil para probar si queremos el sacramento, ¿no? Es como estrenar la vida matrimonial para ver si va a funcionar. Pero no es así. Porque he escuchado también los que dicen que, estamos casados solamente por el civil y estamos esperando para juntar el dinero, para tener la fiesta. ¿Okay? Sacramento no consiste en fiesta. ¿Okay? Es ocasión de fiesta. Pero hay sacramento aún que si no hay fiesta. También otros me han dicho, ¿okay? Lo hemos escuchado en misiones, que no hemos casado por la iglesia porque se dice que cuando uno casa por la iglesia, que el chamuco se mete. Pues hay validez en ese dicho, ¿no? Porque mientras viven en pecado, el chamuco no tiene nada que hacer. No, es aburrido para él porque ya van por el infierno. ¿Okay? Pero sí, cuando vivimos en gracia, ¿okay? El chamuco tiene más trabajo, es cierto. Pero no, obviamente es ridículo decir eso, porque
van peor viviendo en una ocasión de pecado. ¿Okay? El matrimonio entre bautizados, ¿okay? Puede ser, distinguimos entre matrimonio rato y consumado. ¿Qué significa? Okay. Ratos quiere decir que ha sido verificado, ratificado, ¿no? Que los votos, okay, han sido recibidos por la iglesia en el foro público externo, okay? Entonces, por el aspecto legal, okay, del contrato, ya se cambiaron los votos. Okay? Pero hay algo que no es perfecto todavía hasta que se hagan una sola carne. Okay? Hasta que tienen relaciones sexuales, okay, el matrimonio no es consumado. Okay? Y la distinción es importante porque, como veremos luego, que en un matrimonio sacramental, es decir, entre bautizados, rato y consumado, no hay ningún poder en la tierra que puede romper ese vínculo. Ninguno. Ni el Estado, ni el Papa, ni nadie. Pero hay ciertas excepciones con matrimonios que no llegan a ese nivel de perfección. ¿Okay? Son pocas. Pero sí existen, por ejemplo, con un matrimonio entre bautizados solamente rato, pero no consumado, que puede ser, que puede romper el vínculo, ¿okay? el Papa. ¿Okay? También entre matrimonios de no bautizados hay un privilegio en favor de la fe. ¿Okay? Si dos paganos se casan y luego uno se bautiza, y el marido o el otro que sigue siendo pagano no quiere dejar al otro vivir la fe en paz, entonces hay una excepción de disolver ese vínculo en favor de la fe, que es interesante. Okay. Entre paganos, okay, es un matrimonio legítimo, válido como algo natural. Okay. También hablamos por la razón de celebrar el matrimonio, por la celebración de ciertas categorías. Okay. Matrimonios públicos, ocultos, de conciencia. Y solo civil. Okay. Y también por razón de la validez. Entonces, tenemos matrimonios verdaderos y válidos, okay, que no tienen ningún impedimento. Okay. Eso es la meta. Un matrimonio verdadero y válido sin problemas. Okay. Pero también existen casos de matrimonios válidos, pero ilícitos, ¿okay? Que es otro tipo de impedimento que existe. Por ejemplo, ¿qué sería un ejemplo? Si una falta de jurisdicción, por ejemplo, que es una falta de forma de parte del ministro hace que el matrimonio fue ilícito, pero válido, tal vez. ¿Okay? También el matrimonio puede ser inválido o nulo. ¿Okay? Y hablamos de dos categorías. ¿Okay? De un matrimonio atentado. ¿Okay? Es cuando tratan de contraer un matrimonio a sabiendas de su invalidez. Es cuando hablamos de los vueltos de casar. Saben que su esposo sigue vivo, pero de todos modos tratan de contraer matrimonio, ¿no? Pero es una ficción, no es imposible.
para paganos, para bautizados, para todos. ¿Okay? Por eso, ¿okay? Por ejemplo, no es permitido, por ejemplo, que asistamos a esos matrimonios, porque es una farsa. Aun si no son católicos, si son vueltos a casar, no, es una mentira. También hay matrimonios putativos, ¿okay? Que es cuando contraen el matrimonio no sabiendo que hay un impedimento. Entonces, según ellos, sí lo contrayeron. Y en estos casos es interesante porque la iglesia tiene una manera de solucionar el problema, que es sanatio en radice, que la iglesia puede hacer aún sin avisar la pareja, ¿no? Entonces, un ejemplo. Si yo preparo una pareja para matrimonio, y no hago mi tarea, entonces no me doy cuenta de que no son mis parroquianos, ¿no? Nunca se han llenado ese formulario tan importante, ¿no? Entonces, yo no tengo ninguna autoridad sobre ellos, ¿okay? Como alguien que ha sido, que ha recibido el puesto en la iglesia. Entonces, la cuestión de jurisdicción es tan importante, ¿okay? Porque yo soy párroco porque el arzobispo me lo nombró, ¿okay? Y con ese oficio, según derecho canónico, vienen ciertos derechos y responsabilidades. ¿Okay? Entonces, yo tengo derecho sobre mis feligreses de recibir sus votos, ¿okay? De matrimonio. Padre Vierno no lo tiene. Yo se lo puedo delegar. ¿Okay? Pero si no, él no recibe mi permiso para celebrar una boda, ¿okay? Entonces es ilícita. ¿Okay? Pero, por ejemplo, si hago la boda y luego me doy cuenta, no son feligreses, ¿okay? ¿Qué tenemos que hacer? Pues en la próxima semana repetimos todo, hacemos la fiesta de nuevo, ¿no? No, hay un trámite que es el sanatio in radice, ¿okay? Y yo puedo después conseguir el permiso del párroco a quien ellos pertenecen para tener esta autoridad de casarlos, y ellos no tienen que saber, ¿no? Para ahorrarme la vergüenza de decirles que ups. Okay. Pero la ley sobre el matrimonio es extensa, ¿okay? En el libro de derecho canónico, la parte más grande tiene que ver con matrimonio. ¿Por qué? Porque es complicado. Estamos hablando de un sacramento que dura para toda la vida, contraído entre dos personas, y como hemos dicho, normalmente que reciben poca formación, y como todos tenemos muchos problemas, personalidades, y pues hay muchos conflictos que pueden generarse, y es difícil llevar a cabo un matrimonio santo. Es posible, porque Dios no nos manda a hacer cosas imposibles. Entonces tenemos que creer es posible, pero solo con la ayuda de Dios, un gran espíritu de sacrificio, ¿okay? Y sabiendo lo que es el matrimonio. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? Debe de haber muchas preguntas. Pero van a esperar hasta el final. Bueno. Más para la siguiente. Okay, muy bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Benedicio de Omnipotentes Patris et Filii et Spiritus Sancti, descienda sobre vos et siempre. Amén.